pero bueno, situaciones han hecho que expandieran las fronteras. Se va a presentar el trabajo especial de grado, ¿Cómo está, doctor? ejercicio de estiramiento e infiltración con plasma rico en plaquetas en fascitis plantar. Los presentadores son Ronald Alexio y Bárbara Pastor. La modalidad ustedes presentan, luego nosotros discutimos, se hace una serie de preguntas a ustedes, alguna duda que quede de los miembros del jurado, y posteriormente entonces deliberamos sobre la conclusión, la aprobación o no del trabajo de investigación, y luego ustedes pasan para entonces hacer pública la decisión. ¿Okay? Ok. Perfecto, doctor. Entendido perfectamente. Ya tienes el control. ¿Cuándo ya puedo empezar? Sí, ustedes quieran. Ok, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, antes de empezar, agradecimiento al doctor Escalante, al doctor García por ser tutores de nuestro trabajo de grado. Un agradecimiento especial también al doctor Francisco Rondón por haber sido tutor de nuestra tesis. De verdad, muy agradecido con todo lo que le aportó al trabajo. Y de último, más no menos importante, un agradecimiento por su colaboración y amabilidad al ingeniero Luis Fernández. Ok, vamos a presentar hoy la doctora Bárbara Pastor y yo, el doctor Ronald Leiso, nuestro trabajo especial de grado para optar por el título de Traumatología y Ortopedia de la Universidad Central de Venezuela. Un estudio comparativo entre ejercicios de estiramiento e infiltración con plasma rico en plaqueta en casos de fascitis plantar. Los puntos a tratar, ya. Ok, el planteamiento y la delimitación del problema, justificación del trabajo, objetivos generales y específicos, los antecedentes más relevantes, marco teórico, y la doctora Pastor va a exponer la parte de metodología de la investigación, resultados, conclusiones, discusión y las recomendaciones. Antes de entrar en materia como tal, primero vamos a recalcar que mientras se hizo este estudio, se tomaron en consideración la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, en el cual él vincula a los médicos como las personas que se van a encargar de hacer valer los derechos de los pacientes en las investigaciones científicas, respetando a todos los pacientes y siempre teniendo la beneficencia del paciente como el fin principal sobre cualquier otro beneficio personal o de cualquier tipo de cualquier trabajo. O sea, siempre el paciente por delante de todo. Ok, primero que nada, la fascitis plantar es una patología bastante común. Es la atalalgia más frecuente en la edad adulta, afecta más o menos al 10% de la población adulta. El tratamiento normalmente, el más común es el tratamiento conservador, okay, el cual se basa principalmente en los ejercicios de estiramiento del tríceps ural. El 90% de los pacientes mejoran con tratamiento conservador, sin embargo, hay un 10% en el cual el tratamiento inicial no es eficiente y se hace un poco más complicado y hay que buscar otras alternativas antes del tratamiento quirúrgico. Por eso es que estamos planteando este trabajo para buscar herramientas alternativas. Aparte del plasma rico en plaquetas, no es más que un sobrenadante del hemático, el cual es ampliamente utilizado actualmente en la medicina, mucho en la traumatología, para el tratamiento de patología de partes blandas como lesiones musculares, ligamentarias y tendinosas. Entonces nosotros nos planteamos el problema de cómo se compara la eficiencia entre los ejercicios de estiramiento y la infiltración con plasma rico en plaquetas para la mejoría del dolor en pacientes con fascitis plantar. Entonces, se tomó como muestra a los pacientes con fascitis plantar que fueron tratados en el Hospital Miguel Pérez Carreño durante el periodo comprendido entre enero y mayo del 2015, aplicándose ejercicios de estiramiento o infiltración con plasma rico en plaquetas para mejorar el dolor. Se evaluó con la escala visual análoga el día 0, a la cuarta y a la 12ª semana. Como expliqué anteriormente, la justificación de este trabajo no es más que la búsqueda de tratamientos alternativos eficientes para la fascitis plantar antes de tener que recurrir
al tratamiento quirúrgico, además de aportar un tratamiento que mejore la calidad de vida disminuyendo. Ya disculpe que las láminas son un poco lentas. Ok, perfecto. No se pasan las láminas acá. No sé si perdí el control. Eso es lo que estaba revisando. Sí, se veía conectada. Por eso que no se pasaba. Disculpe. Okay. Además de aportar un tratamiento para mejorar la calidad de vida del paciente con la disminución del dolor, que es la principal clínica de esto. El objetivo general del trabajo no es más que comparar la eficiencia entre los ejercicios de estiramiento y la infiltración con plasma rico en plaqueta para la mejoría del dolor en pacientes con fascitis plantar. Los objetivos específicos son clasificar a los pacientes con fascitis plantar de acuerdo a la edad y el sexo, describir los ejercicios de estiramiento y la técnica de infiltración del plasma rico en plaquetas, comparar los resultados en cuanto a la escala visual análoga y la escala funcional AOFAS de retropié a la semana 4 y a la semana 12 e identificar los efectos adversos de estos dos tratamientos. Como antecedentes relevantes, tenemos un artículo de la revista de Reumatología Clínica del 2007, en el cual se hace una revisión de tratamiento conservador de la fascitis plantar. La doctora Ana Lafuente hizo una revisión de diferentes revistas médicas y diferentes bases de artículos médicos como Cochrane, Medline, MedPlus, Pedro, y ella tomó todos los documentos que tenían como títulos tratamiento conservador y fascitis plantar. De estos documentos le hizo un test para verificar que el tratamiento, la estadística fuera una estadística elaborada de manera adecuada. Al final tomó 32 artículos, de esos 32 artículos los ordenó según la evidencia del trabajo y según el beneficio que daba. Ella notó en este trabajo que había múltiples técnicas de tratamientos conservadores en fascitis plantar, por lo cual el resultado era difícil que fuese un resultado homogéneo en su investigación. Sin embargo, ella llegó a concluir que el uso de taloneras blandas y los ejercicios específicos de estiramiento de la fascitis plantar eran los más eficaces, que como alternativa también se podría usar los corticosteroides, que podrían ser infiltrados o a través de iodoforesis, pero que su efecto era muy corto. Podemos darnos cuenta que a pesar de que es un trabajo que tiene 10 años, no es tan viejo, y todavía no se tomaba en cuenta el plasma rico en plaquetas para el caso de la fascitis plantar. Otro artículo es el de la ortopédica mexicana del 2011, del doctor López Gavito, que el plasma rico en plaquetas para el manejo de tendinopatía del tendón calcáneo y la fascitis plantar. Nivel de evidencia 4, ya que es solamente una serie de casos que se estudian, en el cual él toma 12 pacientes en los cuales ya tenían un tratamiento conservador por lo menos por 12 meses sin mejoría significativa de la clínica. Él le colocaba infiltración con plasma rico en plaquetas, pero posteriormente a la infiltración él también indicaba una inmovilización por 15 días, después posteriormente el uso de taloneras de gel y de ejercicios de rehabilitación y fortalecimiento del tríceps. El resultado, él habla de que el plasma rico en plaquetas para manejo no quirúrgico era una buena alternativa. Sin embargo, como ya les expliqué, que esto es importante que lo tengamos en cuenta aquí, él no usa el plasma rico en plaquetas solo, sino unido a un protocolo de rehabilitación y de otros tipos de tratamientos como son las inmovilizaciones y las férulas nocturnas. Ya un artículo un poco más reciente de la Foot Ankle International en abril del 2014. Ya, un segundito. Ya, necesito pasarlo hacia atrás y no puedo. Ah, lo puedo hacer yo. Por favor. ¿Otra vez? No, ya. Hasta ahí está bien. Adelante. No, más atrás. Atrás. Llega atrás. La otra. Ok, ya, no leemos. Ahí, bueno, Sí, ya yo. Ajá, ahí tienes, el control lo tienes tú. Perfecto, ya lo veo.
Ok. Ok, continuamos. Entonces, este artículo de la Foot and Ankle International del año 2011 es la asociación entre la fascitis plantar y la contractura del sistema gastrosólido del doctor Di Giovanni, en un estudio de nivel de evidencia 4, en el cual él hace una asociación entre la contractura del tríceps sural y los casos de fascitis plantar, demostrándose que hay una relación de un 83% entre la contractura del tríceps sural y los gastronemios con los casos de fascitis plantar, tanto agudo como crónico. Como podemos ver en la lámina, un 57% de los casos de fascitis plantar se asocia con contracturas del gastronemio y un 26% con contracturas del tríceps sural. Ok, ya son bits. Okay. Ok, y por último tenemos el estudio también de otro artículo de la Foot and Ankle International de abril de 2014, en el cual el doctor Monto compara el plasma rico en plaquetas versus los corticosteroides en tratamiento de fascitis plantar. Él usó la infiltración guiada por ecografía, diagnóstico por medio de resonancia magnética, de los cuales tomó 40 pacientes, a la mitad le infiltró el plasma rico en plaquetas y la otra mitad corticosteroides. Okay. Le hizo un seguimiento al mes 3, 6, 12 y 24. La escala visual análoga en estos pacientes en el día 0 era un promedio de 9 y la escala de AOFAS de retropié en promedio era una escala de 40. Después del tercer mes, en ambos casos, tanto con corticosteroides como con plasma rico en plaquetas, se ve un aumento significativo de la escala AOFAS, en el cual un aumento hasta mayor a 90 en los dos casos, tanto PRP como corticosteroides. El tratamiento con plasma rico en plaquetas se mantuvo entre el mes 6, el mes 12 y el mes 24, siempre por encima de 90 los valores de AOFAS. Sin embargo, los corticosteroides, a partir del mes 6, hubo una disminución hasta 75 y el mes 12 y el mes 24 regresó a los valores basales iniciales, demostrando con esto que el efecto en ambos es bueno. Sin embargo, el de los esteroides es mucho más corto. Okay. Hablando un poco sobre la fascia plantar, la fascia plantar es un engrosamiento, una fascia gruesa que se encuentra en la región plantar del pie, que se origina en el tubérculo anteromedial del calcáneo. Okay. Él se dirige a la parte distal y se une en la cabeza de los 5 metatarsianos, en los ligamentos transversos profundos de la cabeza de los metatarsianos. Desde esa zona, él se divide en 5 fascículos que van hacia los 5 dedos del pie, formando parte de la parte plantar de la vaina tendinosa de los tendones flexores del pie. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque biomecánicamente ese detalle es relevante. La función principal de la fascia plantar es la de mantener un estabilizador estático del arco longitudinal del pie. Biomecánicamente hay que tener en cuenta que la fascia plantar se conforma como una cercha. Una cercha no es más que, como vemos en este dibujo, que 2 vigas que se unen entre sí en un vértice, generando compresión entre ellas, y están unidas en la base por medio de una tercera viga que tiene solicitudes tensibles. ¿Okay? Como característica importante, ¿okay? hay que ver que mientras el vértice sea más bajo y la base esté más separada, se hace una estructura más inestable, como vemos en esta imagen que se ve como aplanada. Entonces, mientras más bajo sea el vértice y más se separen las bases, es una estructura más inestable. Y lo contrario, también es cierto, mientras la base se acerca más y el vértice se hace más alto, esto es una estructura mucho más rígida y mucho más estable. Otro componente importante es el mecanismo del cabestrante. ¿Okay? El cabestrante no es más que una polea que está unida a una palanca, ¿okay? Que, como vemos en la imagen superior derecha, cuando hay una flexión dorsal de los dedos del pie,
se produce tensión en la fascia plantar, lo cual produce un aumento de la altura del vértice y un acercamiento de las bases, que como explicamos antes, hace que la estructura se haga más rígida. Y esto, cuando nosotros hacemos una flexión dorsal del pie, cuando vamos a hacer el apoyo inicial en el ciclo de la marcha, ve que necesitamos que el pie sea una estructura rígida para tolerar las fuerzas en el contacto inicial, y en el tercer bloque de la marcha, en el cual también necesitamos que el pie sea una estructura rígida para poder convertir estas fuerzas en energía cinética. Estos conceptos son importantes para entender un poco cuáles son la fisiopatología de esto. Los casos, la fascitis plantar es más común en los pacientes con pie cabo. ¿Por qué? Porque una estructura que, como explicamos, tiene un vértice más alto, con una base más pequeña, lo cual aumenta la rigidez de la estructura, y por ende no hay una buena adaptación del pie en el momento del apoyo completo en el ciclo de la marcha. Eso produce microtraumas en la fascia plantar, con la consecuente producción de inflamación, y también se puede ver tendinosis de la fascia plantar. Lo otro es el pie plano, porque se hace una estructura, que es todo lo contrario, una estructura inestable, que en el momento del apoyo inicial y del tercer bloque, como una estructura inestable, no tolera bien las cargas, y más cuando después de los 40 años, en el cual las personas pierden mucho de la grasa que ayuda a soportar las cargas. El pie varo y el pie hiperpronado también son causas comunes de fascitis plantar. ¿Por qué? Porque cuando vemos una estructura, como vemos en la imagen inferior derecha, cuando ella gira sobre sí mismo, hay un acortamiento de la fascia plantar, y esto produce mayor tensión y por ende mayor proceso de inflamación. Otro de los factores importantes de riesgo es la obesidad, porque hay un aumento de las fuerzas que se aplican sobre el vértice de esta estructura, y eso produce una mayor solicitud de tensiles a la fascia plantar. Entonces, como explicamos al principio, la fascitis plantar no es más que un proceso inflamatorio y degenerativo de la porción inicial de la fascia plantar, a nivel de la tuberosidad anteromedial del calcáneo, que afecta al 10% de la población adulta a lo largo de su vida. Tiene el 90% se puede mejorar con tratamiento conservador. Sin embargo, hay un 10% que el tratamiento es un poco más complicado. Es la causa etalágica más frecuente. Normalmente es una patología autolimitada. Sin embargo, para que sea autolimitada debe cumplirse con reposo, y a veces eso es muy difícil con algunos pacientes. El diagnóstico es mayormente clínico, o sea, un dolor característico que es en las mañanas, con los primeros pasos, muy fuerte, que está en la parte, como expliqué antes, anteromedial del calcáneo, y que se puede seguir a través de la fascia plantar. El diagnóstico imagenológico, las técnicas más importantes para esto son la ecografía, en el cual se ve un engrosamiento más o menos de 4 milímetros de la fascia plantar, y la resonancia magnética nuclear, que podemos ver inflamación, inserción en la entesis de la fascia plantar, podemos ver edema a nivel del calcáneo, y se puede ver también signos de degeneración en la fascia plantar por los microtraumas que se producen. La radiografía, que muchas veces se usaba, se ha determinado que no es de utilidad, en vista de que un bajo porcentaje de los pacientes que tienen fascitis plantar tienen como tal un espolón calcáneo, y solamente el 5% de los pacientes que tienen espolón calcáneo llegan a tener fascitis plantar. Entonces, no es una característica sine qua non de la patología, por lo cual ya ha pasado a segundo plano el uso de la radiografía. El tratamiento conservador se basa principalmente en el estiramiento del músculo tricepsural, que, como vimos en el estudio del doctor Di Giovanni, tiene una asociación del 83% con los casos de fascitis plantar. En los casos en que falla, se puede usar también las férulas nocturnas antequinas, ondas de choque, plasma rico en plaquetas y la neuroblasia. En los casos que más o menos ronda el 1% de los casos que no mejora con ningún tratamiento, hay tratamiento quirúrgico, que normalmente se divide en dos partes, o por alargamientos
del tríceps dural, que se puede hacer dependiendo de las diferentes técnicas en los varios niveles, como lo podemos ver en la imagen derecha, o por liberación, ya sea percutánea o mínimamente invasiva, liberación parcial de la fascia plantar a nivel de circunstanciación en el calcáneo. Eso es un tratamiento quirúrgico muy importante, no lo vamos a profundizar porque no es la parte importante del tema. Plasma rico en plaqueta, como explicamos al principio, es un sobrenadado de la sangre que se obtiene con una muestra autóloga a través de la centrifugación a bajas revoluciones y a temperatura ambiente. En el plasma rico en plaquetas se pueden encontrar niveles de plaquetas entre 2 y 5 veces mayor al de las concentraciones normales. Como sabemos todos, las concentraciones normales de las plaquetas en sangre es de 150 a 450.000, y en el plasma rico en plaquetas se pueden encontrar valores promedio de 1.000.000 de plaquetas por cada mililitro. Dentro de las plaquetas se encuentran los glóbulos alfa, los cuales contienen los factores de crecimiento, que son polipéptidos solubles, que cumplen diferentes funciones autocrinas, intracrinas, apocrinas o inclusive endocrinas. Esto forma un enramado. Ellas pueden ser funciones inhibitorias o funciones que activen algún tipo de actividad celular. Esto forma un enramado de funciones que se superponen unas con otras y lleva como el fin principal la cicatrización. Teóricamente nosotros podemos dividirla en 3 procesos, que es el proceso de inflamación, el de proliferación y el de remodelación. Los factores de crecimiento más importantes, tenemos el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ¿okay? Que la función principal de él es producir quimiotaxis de otras células como macrófagos, condrocitos, y fibroblastos, que pueden ayudar al proceso de cicatrización, función principal. Un mismo factor de crecimiento puede tener múltiples funciones dependiendo de la célula, inclusive dependiendo del receptor al cual se una. Pero vamos a hablar de las más importantes ahorita. Tenemos el factor de crecimiento vascular endotelial, que es el factor angiogénico más potente que hay en el organismo, que él se va a encargar de la proliferación de las células endoteliales y de la neoformación de vasos. El factor de crecimiento transformante beta 1 es una familia de factores de crecimiento que tienen como función principal la diferenciación de los condrocitos y de los osteoblastos, por lo cual son muy importantes en la formación de callo blando en el proceso de consolidación ósea. Tenemos los factores de crecimiento fibroblástico y el epidermoide, que lo voy a unir en uno solo, pues tienen funciones muy principales, que no es más que estimular las células epidérmicas, las células fibroblásticas, por lo cual es un factor de crecimiento importante en la formación de fibrosis y la cicatrización. Y por último, no menos importante, es el factor de crecimiento parecido a la insulina, el tipo 1, que tiene como función principal regular la muerte celular programada o la apoptosis. Ella inhibe la muerte celular programada y también estimula la división celular. El problema con este factor de crecimiento, que muchas veces lo que lleva a controversia en el tratamiento con plasma rico en plaquetas, es que así como produce estimulación de la división celular e inhibición de la apoptosis en células normales, también lo puede hacer en células tumorales. Entonces es un dato pendiente que muchas veces se dice que puede estar asociado con el aumento de incidencia de casos de neoplasias. Y el modo de obtención del plasma rico en plaquetas es a través de una venoclisis. Se toma sangre venosa periférica del paciente. Eso es importante porque el hecho de que sea una muestra autóloga disminuye el riesgo, o evita el riesgo de que haya rechazo del paciente o del tipo de reacción. Hay varias técnicas de centrifugado. Bueno, cuando tomamos la muestra, lo principal es ponerla como un anticoagulante. Normalmente lo que usamos es el nitrato de sodio, que es un fármaco que va a evitar la agregación plaquetaria, porque aquí en este momento lo que necesitamos es que las plaquetas no se agreguen y no se liberen los gránulos alfa todavía. Posteriormente se va a centrifugar, como explicamos antes, a temperatura ambiente, a velocidades bajas. Hay diferentes protocolos de centrifugación. Hay de una centrifugación y de doble centrifugación. Normalmente, el de una centrifugación se usa
centrifugaciones por 7 u 8 minutos es entre 1300 y 1800 revoluciones por minuto. Cuando tenemos un área que vamos a infiltrar que no tiene mucha capacidad de tolerar mucho volumen, se puede hacer una segunda centrifugación de 10 a 12 minutos a 3600 revoluciones, que ya va a hacer que se concentre en mayor cantidad de plaquetas en un menor volumen. ¿Okay? Estas muestras ya después del pipeteo, se extrae el plasma rico en plaquetas, se va a activar, se puede activar con trombina. Sin embargo, su uso está prácticamente en desuso por el riesgo de transmisión de enfermedades. ¿Okay? Lo que normalmente se usa es el cloruro de calcio, el cual es un inhibidor competitivo del nitrato de sodio que está en el anticoagulante que se usa. Él barre el nitrato de sodio y permite que las plaquetas puedan agregarse liberando los gránulos alfa. ¿Cuáles son los métodos, las formas en que se puede aplicar plasma rico en plaquetas? Se puede colocar en infiltración, también se puede colocar sobre superficies con lesiones, heridas, quemaduras. Se puede aplicar de manera líquida, por lo menos en la infiltración obligatoriamente, obviamente que sea así, pero también hay técnicas en las cuales se puede usar en forma de gel, que es que simplemente después de activarse se mantiene en el tubo de ensayo hasta que se forme el coágulo, y ese coágulo se puede unir a algún tipo de injerto para mejorar la receptividad del injerto a la persona. Bien, entonces ahora lo dejo con la doctora Pastor para continuar con la exposición. ¿Necesitas enlace, Ronda? Sí. Sí, déjame ponértelo. ¿Qué enlace? Entonces eso con mucho claro. Ok, describiendo el tipo de estudio, tenemos que este estudio fue un estudio descriptivo, prospectivo, se realizó en un lapso de 2 semanas, exploratorio con un diseño de trabajo de campo clínico y quirúrgico, debido a la aplicación de un método que ya fue descrito. La población fueron los pacientes que acudieron al Hospital Miguel Pérez Carreño en el lapso de enero a mayo del año 2015 a la consulta de traumatología, a los cuales se les diagnosticó fascitis plantar de acuerdo a la sintomatología clínica. El número de la muestra fue de 21, los que concluyeron las 12 semanas del estudio, en una muestra tipo no probabilística intencional. ¿Qué pacientes se seleccionaron? Se seleccionaron aquellos pacientes mayores de 18 años y que tuvieran criterio diagnóstico, tanto clínico como neurológico, de la fascitis plantar. Se excluyeron aquellos pacientes que no cumplieron las 2 semanas del estudio, aquellos que hayan recibido un tratamiento previo con PRP, aquellos que hayan presentado tratamiento anterior con corticosteroides por la misma patología, quienes hayan tenido como antecedente fractura a nivel del tobillo o pie, o alguna sintomatología neurológica, o sea por síndrome del túnel terciano, radiculopatías lumbosacras o neuropatías diabéticas. Las variables que encontramos dentro del estudio están, edad y sexo, es una variable tipo descriptiva, es cualitativa, y las que resultaron de acuerdo a los resultados de las escalas que usamos para el estudio. Una de ellas son los resultados obtenidos previo a la realización del tratamiento, tanto en la rehabilitación como en la infiltración con plasma rico en plaquetas, y los resultados que se obtuvieron durante la 4ª y 12ª semana del estudio. Los tratamientos que fuimos aplicados, nos basamos en los resultados de acuerdo a los antecedentes bibliográficos. Seleccionamos 2 tipos de tratamiento por rehabilitación: los ejercicios de estiramiento del tendón de Aquiles, que se realizan en bipedestación, en el cual el paciente estira los brazos, empuja una pared, coloca la pierna sana al frente con la rodilla flexionada y la pierna donde se encuentra el pie con la sintomatología de la fascitis plantar con la rodilla extendida, preferiblemente se realiza descalzo, sin despegar la planta del pie del piso. Otro tipo de ejercicio que le indicamos al paciente es colocarse sentado, doblar la pierna afectada sobre la pierna sana y con la mano hacer dorsiflexión de los dedos y con la mano libre palpar la contracción de la fascitis plantar.
El primer ejercicio en mitad de estación se le recomendó al paciente que iniciara 3 periodos, uno en la mañana, uno en la tarde, uno en la noche y otro intermedio en el tiempo que estuviera disponible. Cada ejercicio aproximadamente debe durar 30 segundos y repetirlo en 10 oportunidades. Con el ejercicio para el estiramiento de la fase plantar, el estiramiento debe durar aproximadamente 5 segundos, con series repetidas de 10 veces en cada horario que haga el ejercicio. El plan rico plaqueta lo obtuvimos dentro de las instalaciones del hospital, en un área de consulta de traumatología, con ayuda del servicio de enfermería, quienes ellos nos hicieron el favor de tomar la muestra venosa periférica. Se recolectaron 2 tubos para la centrifugación. Posteriormente estas muestras fueron llevadas al área de laboratorio, que nos hicieron el favor de hacer el centrifugado. De ese centrifugado se tomaron 3 cc del excedente del plasma. Posteriormente el paciente se acuesta en posición supina, con la cadera donde se encuentra el pie afectado con rotación externa, con la facilidad de que nos deje en posición la cara medial del tobillo. Previa norma de asexia, antisexia y una colocación de anestesia, localizamos el punto de infiltración, evaluando la cara posterior medial de la tibia en una línea vertical y en una línea horizontal, el cambio de coloración que ocurre entre la cara medial del tobillo y la planta del pie. La inserción de ambas líneas, allí se realiza la infiltración del excedente del plasma. Breve y posterior a la realización del procedimiento que usamos como tratamiento, utilizamos 2 tipos de escalas: la escala visual análoga y la escala OAFA. En el prequirúrgico se recolectaron esos datos y posterior a 4 y 12 semanas de seguimiento de estos pacientes se hicieron una nueva recolección de los datos. La escala visual análoga, por su abreviatura conocida como EVA, ella mide la intensidad del dolor y su evolución a medida que hacemos la evaluación del estudio. La puntuación va de 0 a 10 y se recolecta el resultado o lo que refiere el paciente previo a pregunta directa sobre cómo él se siente de acuerdo al tratamiento que recibió. La escala OAFA viene del American Orthopedic Foot and Ankle Society Hindfoot Score. Esta es una escala que evalúa la funcionabilidad y la clínica en pacientes con patologías tanto del pie como del tobillo. Ella evalúa, o la puntuación se basa en ítems sobre el dolor, la funcionalidad del paciente y la alineación del paciente. De acuerdo a los resultados que se obtienen, el puntaje va dividido en 4 escalas. Excelente cuando el puntaje es entre 90 a 100 puntos, bueno cuando el puntaje es entre 80 a 89 puntos, medio si el puntaje es entre 70 y 79 y pobre si el puntaje es menor a 70 puntos. Esta es la imagen de la escala, como divide los puntajes en dolor, funcionabilidad y la alineación del pie. ¿Qué tipo de análisis estadístico utilizamos? De acuerdo a las muestras que se obtuvo, a la final fueron 21 pacientes que se estudiaron, al dividirlo en ambos tratamientos, resulta una prueba pequeña. Para poder nosotros obtener resultados estadísticos, las pruebas estadísticas que se utilizaron fueron la T-Student, la prueba de normalidad de Kolmorov-Smirnov. Ambos resultados posteriormente fueron procesados en el sistema estadístico SPP-SS en su versión 21, cuya nivel de significancia es 0.05. Posteriormente al análisis de los resultados, obtenemos que entre el 45,55% de la muestra fue de sexo femenino, el 54,45% fue de sexo masculino y la media de edad fue de 48 años. De los pacientes que recibieron infiltración de PRP de acuerdo al sexo, la mayoría fue masculino, un 55%, y el femenino fue de 45%. En cambio, los que realizaron rehabilitación, 65% fue masculino y 35% fue femenino. Los resultados de acuerdo a la escala OAFA en los pacientes que recibieron PRP o infiltración de PRP, cabe destacar son en la evolución del resultado prequirúrgico o preinfiltración de tratamiento a la 12ª semana es
que 6 de los 11 pacientes que se les infiltró PRP tuvieron un resultado pobre de acuerdo a la escala OAPA, evidenciándose mejoría, ya que al final del estudio, en la semana número 12, fueron 6 los que presentaron un resultado excelente, cuando en el previo a la infiltración de tratamiento fue ninguno. En esta lámina lo que quiero resaltar es el resultado de la 12ª semana con respecto a la quirúrgica y a la 4ª semana, donde evidentemente en la gráfica amarilla se evidencia que el resultado fue excelente en la 12ª semana por encima de las 2 semanas previas a la conclusión del estudio. Con respecto a los resultados evaluados con la escala EVA, con los pacientes que recibieron PRP, que aquí ellos no están evidenciando su mejoría con respecto al dolor, al inicio, 6 de los pacientes presentaron dolor intenso. Al final del estudio, a pesar de que no refieren que el dolor fue leve, sino moderado, se evidencia que el dolor intenso mejoró en el lapso del tiempo. De 6 pacientes que presentaron dolor intenso previo al estudio, se redujo a solo 2 pacientes, obteniendo mejores resultados en 9 de los pacientes que recibieron la infiltración de PRP. Igualmente, en estas gráficas, la evidencia es la mejoría que se reporta en la 12ª semana, al evidenciar que la mayor población presentó mejoría con la sintomatología. En relación a los resultados de los pacientes que realizaron rehabilitación con la escala AOFAS, al inicio del tratamiento, 6 tuvieron resultados pobres, siendo a la 12ª semana, 6 presentaron resultados excelentes, no habiendo ninguno con un resultado, habiendo solamente 2 con resultados pobres. Se evidencia igual que la mayoría refiere haber mejorado su sintomatología y su funcionalidad en comparación al inicio del tratamiento. Igualmente se destaca en la semana número 12 que los resultados están por encima de buena a excelente. Y con relación a los resultados, de acuerdo a la escala EVA, la escala análoga del dolor, 6 de los pacientes al inicio del tratamiento refieren dolor intenso, y al finalizar el estudio fueron 6 los que reportaron dolor moderado de acuerdo a la patología, y 3 reportaron dolor leve. Igual se evidencia en esta lámina la evaluación, el resultado durante la semana 12 sobre las otras 2 semanas. ¿Cómo podemos evaluar el nivel de significancia de estos resultados al tener una muestra pequeña? Bueno, para eso se estudia el análisis de T-Student, en el cual, posterior a tener los resultados y el uso del sistema de probabilidad, reporta que la mejoría estadística debe ser con un resultado de 0.05. El resultado que nosotros obtuvimos con la infiltración de PRP al inicio del tratamiento es de 0.96 y al terminar el tratamiento fueron de 0.57, de acuerdo a los resultados reportados con la escala OAFAS. Si los resultados reportados con la escala EVA al inicio del tratamiento fue de 0.72 y a la última semana fue de 0.30. No es 0.05 como hubiese sido mejor el resultado para decir que es estadísticamente aceptable, pero sí se evidencia que a lo largo del tratamiento hubo disminución del mismo. Para la escala OAFAS y rehabilitación, igualmente por ser una muestra pequeña y cualitativa, usamos el sistema de Kolmogorov-Smirnov. Y igualmente el final del resultado es de 0.22 comparado con la escala OAFAS y de 0.29 comparado con la escala EVA. No son significativamente estadísticos, pero se evidencia que fue disminuyendo la sintomatología con el uso de tratamiento de la rehabilitación.
Si comparamos los resultados obtenidos por rehabilitación con los resultados obtenidos con la aplicación de PRP, se evidencia que con rehabilitación hubo una leve mejoría comparada con el PRP, a pesar de que no sea significativamente estadística. ¿Qué se puede concluir de acuerdo a la muestra que nosotros evaluamos? Que la mayoría de los pacientes que presentan fascitis parental, al menos lo que acudieron a la consulta de traumatología del Hospital Miguel Pérez Carreño, en su mayoría fueron masculinos, en una edad que comprende entre los 50 a 69 años. Disminuyó el dolor en pacientes a quienes se les aplicó rehabilitación en un periodo de 12 semanas y que es más efectivo que el PRP. Sin embargo, no hubo diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los dos casos. Posterior a la aplicación del PRP, ninguno de los pacientes presentó efectos adversos. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos de acuerdo a los resultados que obtuvimos en nuestra investigación? Aumentar el número de pacientes para la investigación para que haya una continuidad en el seguimiento, en vista de que muchos abandonan el seguimiento médico posterior a iniciar el tratamiento. Pues también es recomendable ampliar el periodo de tiempo de evaluación. Ya hemos visto que bibliográficamente hay antecedentes que son más de 12 semanas, de 12, 18 y 36 semanas, es lo más recomendable para que los resultados sean más sensibles estadísticamente. Uno de los factores predisponentes para el desarrollo de esta patología es el sobrepeso. Sería importante o interesante incluir dentro de la investigación el índice de masa corporal. Y semana de agregar, son los resultados de nuestra investigación. Bueno, voy a dejar de compartir para que entonces pasemos a la fase de preguntas. Sí, yo tengo varias cositas que quiero aclarar. Quedamos que este PRP todo es casero, podemos Sí. no son kits comerciales ni nada de esto. Bien. Y esto es por el análisis de ya del PRP, no se tiene normal. Normal de 1800 RPM. Y los criterios de centrifugación obedecen a un protocolo estándar de TRP o sea, esas revoluciones. A esas revoluciones yo tengo sobrenadante y no rompo las plaquetas. No. Sí, okay. Pregunta segunda. El protocolo de ejercicio, un protocolo establecido de algún lado, es lo que se usa en fisioterapia del Pérez Carreño. No nos apoyamos en la parte de fisioterapia, es un poquito complicado conseguir la continuidad del sistema. Okay. Que nos apoyamos en la parte bibliográfica. O sea, hay varios trabajos expuestos, ellos hablan de protocolos de rehabilitación y entre ellos destacan esos dos tipos de ejercicios. Que hay uno que utiliza únicamente el sistema de estiramiento gastrosóleo, que reporta que a ellos les funcionó ese tipo de terapia para la mejoría de los pacientes que usaban en su muestra. Y hay otro tipo de trabajo que reporta el estiramiento de la fascia plantar. Como fueron trabajos con niveles de significancia importantes, nosotros adoptamos esos dos tipos de tratamientos. Y los pacientes tenían en su poder algún material, una hojita que le decía, mire, usted va a hacer este y este. Se le explicó la estandarización. Se le explicó el tratamiento al inicio del trabajo y al momento de hacer las evaluaciones sucesivas, se vuelve a consultarle a él si está practicando adecuadamente el ejercicio. El criterio de inclusión solo es hacia abajo, o sea, no menores de 18, para evitar el que venga. Exacto. Bueno, excluyendo las patologías que pero por edad, me refiero. Sí, para evitar durante la infiltración afectación de grupos de crecimiento o algún otro tipo de. Y hay un grupo que recibió PRP y un grupo de FADE. ¿Cómo yo determiné para dónde va aquí, cada quien? Aleatorio, no se le dio prioridad a ninguno porque eso afectaría el sistema. ¿Cómo hicieron la randomización? No, eso sí es un llamado de pacientes, a medida que fueron llegando, se iba dividiendo la muestra.
Porque si uno... Si el paciente 1 va con PRP y el 2 va con así es necesario. Sí, porque si uno escoge, No, mira, este es un porque bias. es moreno y este no se puede porque ya viene... Sí, pero es que quería saber cómo se había hecho la randomización. Aleatorio. Sí, se hizo la teoría para justamente disminuir el sesgo, pues. Exacto, sin sesgo, pero es que no determiné de cómo se hizo. ¿Cómo cuadraron los grupos? Ya estoy bien, randomizados, sí. ¿Qué otra cosa? Solo un comentario adicional. Ahí yo soy de los que soy muy escéptico con PRP y células madres y todo esto. Pero entiendo que tiene alguna indicación muy formal y que sí hay trabajos serios apoyando el uso de esto, no como hasta en la calle que no importa que tenga usted, póngase un PRP. Eso todos sabemos que es así. Ok, ahora entiendo que hay un grupo serio que utiliza esto para dos diagnósticos muy puntuales en endometriosis. Uno, que es la fascitis plantar, asociado a onda de choque, no solo, y el otro es para tendinitis, sobre todo calcificada del supraespinoso, también asociado con PRP. Yo no sé si ustedes en su revisión hay algún trabajo de esto que haya utilizado, haya incluido, o sea, reforzar Con onda de choque. la onda de choque. Yo sé que eso es, bueno, otro enorme, Permítame. más difícil. Claro. No, bueno, doctor, justamente la idea de este trabajo es que en vista de los costos también de lo que es la onda de choque, quisimos tratar con un tratamiento que fuese igual de eficiente y que fuese más económico, de más fácil obtención de la muestra y para, o sea, que justamente se adaptara a las necesidades ahorita, por lo menos, inclusive en la actualidad venezolana, es como más fácil eso que la onda de choque. Lo otro es que intentamos usar el PRP solo, porque hay muchos trabajos, como les expliqué en los antecedentes, que lo hacían junto con rehabilitación, con ondas de choque, con férulas nocturnas, con analgésicos después de las 2 semanas, con medios físicos, con múltiples ejercicios, pero no hay estudios que hablaran de solo PRP contra solo rehabilitación. Por eso lo intentamos hacer así, para comprobar la eficiencia del PRP solo. Como le digo, si hay otro estudio donde lo mezcla con rehabilitación o contra el choque, sería difícil determinar cuál de las dos técnicas fue la que de verdad hizo el efecto. Estamos, sí. Bueno, mire, lo felicito por la intención de seguir adelante, que tengan su título universitario para que eso le colme el esfuerzo de todo lo que han intentado en su carrera profesional. Pues esta es la intención, y los que estamos aquí somos unos creyentes de la parte académica, bueno, por eso dejamos cosas que hacer, pero la intención es que lo están logrando y eso es importante. Bueno, corrigieron que es un estudio comparativo, donde el trabajo que entregaron no está como comparativo, sino que pareciera que estuvieran utilizando rehabilitación con plasma rico en plaquetas. Después aquí en la presentación sí sale comparativo, porque son dos grupos distintos. ¿Ok? Eso es, tienen que corregir en el formato, si ustedes en el resumen hablan de plasma rico en plaquetas, tienen que poner entre paréntesis cuando vuelvan a hablar de las aplicaciones más abajo. Entonces, hay una parte que lo nombran, pero después aparece PRP solo. Revisar temas como nosotros siempre hemos hablado, por lo menos los traumatólogos, nosotros, nuestro servicio de traumatología va con mayúscula, servicio, trauma y ortopedia, o sea, es imponerse como especialidad. Pues yo no sé si los internistas hacen lo mismo, pero yo soy superior a internista. No, pero hablando en general, pues yo creo que cada especialidad es mejor en la medida que uno crea en ella, y eso es sentido de pertenencia. En el resumen también faltó el promedio, hablan entre 50 y 69 años de edad, pero no ponen el promedio de ese grupo estándar que tomar. Eso por un lado. La revisión bibliográfica, las citas están en orden, la forma como aparecen, de verdad está bien actualizado el tema, porque es un tema que es reciente, aunque en el 2004 es cuando empiezan, como de parte de Igor, yo no creo en PRP en hueso ni en cartílago, el cartílago no crece, pero sí algo en parte blanda, y eso está documentado, y lo acaba de decir que en hombro y en tobillo puede tener mejores resultados.
Ahora la pregunta, ustedes aquí ponen fascitis plantar, pero no ponen si es aguda o crónica. ¿Cuándo es aguda o crónica? Porque aunque ustedes tienen unos criterios de exclusión, ahí no dice si el paciente tuvo una fascitis previa o fue un paciente que llegó consultando porque a todos nos duele el tobillo o nos duele o sea, yo pongo esos tapones que tú tienes, que salgo a rebuscarme en la noche y yo puedo llegar con dolor al día siguiente. Porque ese paciente entra a usted a una consulta y ya tú lo catalogas de una fascitis plantar. La mayoría es crónica. La mayoría de los pacientes ¿Qué llaman ustedes crónica? ¿Cuándo es crónica? Porque aquí no, en el contexto no está. El marco teórico está perfecto, está bien la revisión, pero no están algunas definiciones que son básicas. Fascitis plantar aguda y fascitis plantar crónica, que es cada una de ellas. Lo mismo hay otra cosa que señala aquí, la iontoforesis. Cuando ustedes señalan un procedimiento, tienen que decir a qué se refiere. Y aquí sale como algo que todos conocemos, pero esto lo puede leer de repente un reumatólogo o un mismo traumatólogo y no sabe qué es iontoforesis, que es la terapia con actividad eléctrica. Entonces, ¿cómo? Justamente para aclarar lo de la iontoforesis, es un procedimiento que se usa en la rehabilitación, en el cual se usa la electricidad y las cargas eléctricas que tiene cada componente, se pone una carga, un electrodo positivo y uno negativo de un lado y del otro de la extremidad que se vaya a infiltrar, y se coloca, por lo menos en el caso de los esteroides, se coloca el esteroide en el lado donde se supone que no sé cómo explicarme, que él va a traspasar el trayecto. Déjeme organizar. Se pone un iodo positivo y uno negativo de cada lado del paciente, y se pone de un lado del paciente, se pone lo que se va a colocar, por lo menos el esteroide, y gracias a que la carga es negativa en un lado, él va a hacer que el esteroide busque hacia el lado negativo y por ende va a absorberse en la piel. No sé si me expliqué. Lo que pasa es que no está explicado aquí, pues. Tú me hablas de iotoforesis con esteroides, y yo digo, ¿qué será? Claro, uno lo revisa, pero es parte de esto, es un trabajo de investigación. Se supone que ustedes están revisando todo lo que existe y si nombran algo, tienen que explicarlo porque es parte teórico. Okay. Y entonces lo de fascitis plantar aguda y crónica, ¿cómo determinaron ustedes que era una? No determinamos que era aguda o crónica, las nombramos, o sea, en el trabajo no hicimos la diferenciación. Okay. Yo me parecía un trabajo interesante, pero yo creo que le falta, claro, no significa que uno no apruebe lo que ustedes están haciendo, pero yo creo que nosotros, los pocos académicos que quedamos, uno es especialista en caries y rodillas, degenerativa, y estas cosas a ti es interesante leerlo, porque esto nos puede pasar por de nosotros. Pero por lo menos es un trabajo que ustedes lo nombraron, teniendo el recurso de la radiografía, que es barato, no pudieron hacer ángulos para descartar los pies caos, que sé que el pie cao no se va a curar más rápido que un pie normal. Ese es un punto que pudiera ser punto de investigación para futuro. Lo otro, ya ellos lo nombraron al final, peso del paciente. La mayoría de los pacientes obesos, si lo mandan a perder peso, van a estar mejor de su fascitis, de la rodilla, de la cadera o de la columna, porque eso facilita toda la patología de miembros inferiores. Otra cosa que era, hablan de que hicieron ecografía y resonancia magnética. Si la hicieron, también tenían buenos datos para saber... Pero no todos. Ya no tengo cuchillo. Bueno, pero justamente, o lo ponen o lo quitan, porque si no se meten un cuchillo ustedes solos. Porque si yo tengo el recurso de la ecografía, yo por ecografía puedo decir que tiene efecto técnico degenerativo, ese no se va a curar. Y agarró los sanitos, pues. O sea, yo entiendo la intención de la investigación y por eso queremos nosotros, aquí hay cosas, aquí hay material para rato. Y le dimos la resonancia. ¿Cuántos pacientes tenían el tendón degenerado? Ese no sirve para el estudio porque lo voy a perder. Ese va a necesitar, le ponga PRP, suela, férula, no va a mejorar. ¿Ok? Y eso lo que acaba de tocar el doctor Igor, como eran ejercicios que no eran supervisados, fíjense, nosotros en caer y rodilla, quien le preguntamos cómo va el paciente, es al fisioterapeuta. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo lo ves? Y en Estados Unidos, en muchos sitios, quien hace la entrevista telefónica es el fisioterapeuta.
Mira, el movimiento, ¿hasta dónde llega? Usted cuando se siente y llega a las rodillas hasta atrás, ¿cuánto hace? En un paciente que no está supervisado, ¿cómo usted le consta que eso hicieron unos ejercicios? Porque tú sabes, nosotros que somos gorditos, tú me pones una disciplina de hacer ejercicio todos los días, cuando me da la gana es que la hago, o sea, me da flojera. La idea del fisioterapeuta vigilado es que lo está obligando, y se le está pagando más. O si yo digo, doctor, si no se hacen las 12 sesiones, no te veo. Entonces el fisioterapeuta dice, sí, él ha venido a hacerlo. El fisioterapeuta es un maestro que está corrigiendo el ejercicio. Entonces, ¿cómo saben ustedes que ellos hicieron bien los ejercicios? Sí, es un sesgo, pero la manera de controlar, aparte de confiarnos en la palabra del paciente, es la evaluación que se hizo cada 4 semanas y se comprobó de que estaba haciendo el ejercicio bien. Obvio, no podemos valorar si él lo hizo diariamente, pero al menos si entendió cómo era el ejercicio, cada tipo de ejercicio. Claro, no, yo confiamos que vaya eso, pero es complicado, no difícil, que hay una terapia por 12 semanas, de 5 días por 1 semana. No, pero es interesante, yo no le digo, o sea, yo estoy buscando todas las, o sea, si ustedes fueran, ¿dónde es que está Ronald ahorita? ¿En qué país? Le tienen que abrir el un trabajo. Yo sé parar un podio, lo que le van a tirar es piedra. Y si eres venezolano, más rápido, porque claro, está quitando el trabajo a un ecuatoriano. No, él dice, déjale eso y te voy a portugués. Sí, lo sé. Ese es el tema. Nosotros, cada vez que estamos en un panel, en un podio, y más si extranjeros que están en el auditorio, no se dejan engañar por lo que tú dices. Y si quieren que tú eres chavista, peor, porque entonces te van a tirar una piedra más grande. Claro, porque, coño, ese está, el es que, pum, te tiran un peñón, pero es para sacar. Eso es lo más importante, que la intención del trabajo está buena, pero hay que darle más contexto de forma. Y bueno, las conclusiones son esas, que el ejercicio está por encima de cualquier cosa del paciente. O sea, no hay otra manera. PRP, bueno, pero la PRP ¿a quién? ¿Sabes? Hay muchos defensores, es un billete que la gente se está rebuscando, no entiende, pero es muy comercial, pues, y da pena, de escrúpulo. Escrúpulo de nada. Estamos de acuerdo en eso. Cada cual por ahí que... Yo creo que eso por ahora... Sí, bien. Bueno, primero, muchachos, los felicito por su presentación. Gracias siempre al doctor García, siempre nos acota la parte científica en donde fallamos en algunas cosas, pero siempre me gusta reconocer las aportaciones del doctor García, que siempre los trabajos que hemos presentado siempre son importantes y útiles porque nos hacen ver cómo podemos mejorar esto. A manera de comentario, este es un trabajo que tiene mucha tela que cortar, es un trabajo que es un boom, y decidimos, los muchachos cuando llegaron a mí, en la idea de ver qué podemos hacer, yo dije, bueno, vamos a evaluar PRP y estiramiento básicamente por esto y separar solo estos 2 pacientes, porque la mayoría de los trabajos que se publican, IFAS, AFAS, todo esto, es eso, bueno, vamos a utilizar esteroides, pero también al paciente lo ponemos con una serie de ejercicios de estiramiento. Vamos a utilizar PRP, pero también le hacemos ejercicios de estiramiento. Vamos a usar onda de choque y además le ponemos ejercicios de estiramiento. Entonces hoy en día no sabíamos hacer cierta, bueno, cuál era mejor, cuál te da el mejor resultado, si solo el estiramiento o solo la onda de choque o el esteroide. Por eso decidimos hacerla aparte. Importante, y es un tema muy claro, cuando decidimos que un paciente es crónico y está descrito después de la 6ª semana, ya pensamos en una cronicidad de la fascitis plantar. El problema es que tenemos que hoy en día con los pacientes, por lo menos los que hacemos cirugía de pie, es que es muy raro el paciente que llega antes de las 6 semanas. ¿Por qué? Es un dolor en el talón, generalmente no es limitante, pero cuando ya el paciente se ve de que, bueno, si uso este zapato no mejoro, si uso este zapato no mejoro, si uso plantilla no mejoro, entonces ahí es donde voy a acudir a la consulta. Y es donde muy difícil agarrarlos en la fase aguda del dolor. Resonancia, ecografía, la verdad es muy difícil hoy en día, y la mayoría de los estudios publicados en fascitis plantar en cuanto a especificidad y sensibilidad de la ecografía y la resonancia magnética, obviamente la resonancia magnética es mucho más específica y más sensible, pero es un estudio ahorita que es muy costoso, y eso realmente nos hizo un sesgo en el trabajo, pero los estudios que relacionan la clínica con los estudios imagenológicos nos hablan de que es más que todo corroborar, ¿no? El diagnóstico
fascitis plantar en resonancia y ecografía. Si ver si el paciente o no hizo los ejercicios, ustedes tienen toda la razón, es muy difícil, ¿no? Verlo, pero generalmente es el paciente que al mes lo mandamos y bueno, para ver cómo lo está haciendo bien, chévere, lo está haciendo mal, no verificamos si se le da si entendió la indicación. De verdad creo que es un trabajo que tiene mucha tela que cortar por el tema de que es un boom ahorita el plasma rico en plaquetas y no entendemos si en realidad funciona para fascitis plantar. Y lo que hemos visto, lo que vimos en la realización del trabajo, porque además que muchos de los pacientes los manejé yo en la consulta, tanto en el estiramiento como en la infiltración, y nos dimos cuenta de algo. PRP mejora pero a largo plazo. Fascitis plantar, estiramiento mejora, pero ves mucho más rápido la mejoría en los ejercicios de estiramiento. ¿A quién hacérselo? Porque también es claro de que es más costoso el PRP, pero muchos de esos pacientes, que fueron los pacientes que salieron, ¿okay? Me dicen, doctor, yo me voy de la mañana a mi casa y me voy y regreso en la tarde. ¿Cuándo yo voy a hacer los ejercicios de estiramiento? No tengo en el trabajo. Y bueno, son los pacientes que de repente tenemos esa opción. Tenemos una segunda opción de plasma, de infiltración, considerando de que, bueno, sabemos que va a haber mejoría, pero en un tiempo mucho más prolongado por la gente. No sé si, doctor Igor. Bueno, muchachos, de verdad, felicitaciones. El curado, sí, por favor, vamos entonces a retirar. Quería aportar algo más antes más que todo sobre lo que dijo el doctor García. Yo trato, como uno debe ser, de ser un poco autocrítico, ¿no?, con los trabajos. Y de verdad, después uno va leyendo, uno va viendo todos esos detalles que usted comentó. Sin embargo, también hubo muchas dificultades para hacer este trabajo. En el sentido de que, por lo menos como lo dijo el doctor Escalante, se debe hacer con un kit, porque de repente es más estandarizado y además se debe hacer un contagio plaquetario previo a la infiltración. También hay varias críticas que uno pudiera tener o formas que uno puede mejorar. Sin embargo, los kits se solicitaron en el hospital, no se dieron. Los tubos azules los solicité en el hospital, no me los dieron, los tuve que comprar yo. ¿Ok? Esas son dificultades que se van presentando. Una resonancia magnética en el hospital, hay resonador magnético, pero no lo permiten para estos casos, porque también se intentó. La ecografía no es muy específico, por eso tampoco no se tomó en consideración, pero se intentó hacer un poco más y como le digo, en un mundo ideal sería perfecto hacerlo con resonancia para diferenciar no solo si es agudo o crónico, sino si es solamente inflamación o hay un proceso degenerativo, que eso también puede influenciar en la mejoría clínica, ¿no? Con la parte de rehabilitación, bueno, sabemos lo colapsado que estaba el servicio, inclusive que nos eliminaron la parte de rehabilitación intrahospitalaria, ¿okay? Entonces, el paciente para ir era más complicado. Entonces, claro, fue un poquito difícil, ¿no? No es justificar, no me estoy justificando, sino que también como para que todos entendamos las circunstancias en las cuales se realizó el trabajo. Se trató de hacer lo mejor posible, porque la idea, como siempre, es disminuir el sesgo y aportar lo mejor que uno puede. Y bueno, ser autocrítico, quizá en otro momento, en otra situación país, se puede hacer con todas esas características que la hacen un trabajo ideal. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, Ronald, y siempre le digo a la gente, no es la situación país, es una situación, bueno, no de gobierno, pues. O sea, este es el mejor del mundo, pues, o sea, este no, lo tienes todo, pero como aquí, no, o sea, mientras menos investigación haga, para muchos es mejor porque eres más ignorante, y yo puedo manejar un pueblo ignorante. Entonces, el esfuerzo que ustedes han hecho para lograr esto, ya eso tiene un mérito. Y aquí tenemos la tecnología, con todo lo que tenemos. Aquí tenemos el ingeniero que nos está prestando un servicio que, oye, sin eso, tú no puedes recibir esto. Entonces, aquí, a pesar de la universidad, con su poco esfuerzo que tiene, a mí no me paga la universidad, a Igor tampoco, a ninguno. O sea, por lo menos ustedes están dando la cara fuera donde vayan. O sea, la intención es que, y estando en Ecuador, pónganse a hacer investigación también. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, lo que tienen que hacer es que no pierdan la semilla, pues no pierdan el germen de que tienen que seguir promoviendo, buscando. Sí se puede hacer, yo creo que sí.
Ojalá uno tuviera ya, en los países desarrollados se basan en educación. O sea, tú te vas de inmigrante a Estados Unidos, tus hijos están recibiendo educación gratuita, asiste, o sea, pero es un tema que nosotros nos está costando mucho. Pues. Singapur creo que tiene, billete de Singapur no tiene los próceres ni Simón Bolívar, los de ellos, no, tiene un maestro enseñando a unos muchachos. Es la educación la base de tu trabajo. Es así, pero bueno,